El musical de Matilda fue estrenado en Netflix, y lo primero que pensé al enterarme que esta película iba a tener un remake fue otro remake de otra película que van a arruinar. Pero para mi sorpresa, me equivoqué, sobre todo en la parte de remake. ¿Y por qué uso las comillas para decir remake? Porque primero que nada no hay que ver esta película como si fuese una remake, sino como lo que es, otra versión diferente, y en este caso es un musical. Es un musical con todas las letras. Y para que se den una idea, no soy una persona que le guste mucho los musicales, así que ya se imaginarán la predisposición que le puse a esta película. Pero de todas maneras, la película original que vi de Matilda es una película que vi de chiquito y le tenía muchísimo cariño, así que claramente tenía que verla. Pero era muy difícil para mí, yo de chiquito, no comparar estas versiones. Tener personajes desde siempre que ya conoces a cosas totalmente diferentes. Otra Matilda, otra Señorita Miel, otra Tronchatoro. No es fácil y termina siendo un reto. Y para hacer este video me tomé la tarea de verla en su idioma original y con doblaje, ya que después de verla por primera vez en inglés, lo primero que pensé fue cómo van a hacer para traducir estas canciones y que quede de la misma manera, ya sea por algunas palabras o términos que te permite relacionarlo con cosas que te muestran, vincular lo que ves con lo que escuchás. Sentí que eso era muy importante para la película y quería ver cómo lo abordaban. Y aprovecho para contarles que dentro de poco voy a estar sacando un video si ver una película en su idioma original o con doblaje, donde voy a estar profundizando un poco más ambas opciones. Roald Dahl, quien es el autor original de Matilda justamente, y otras novelas como Charlie y la fábrica de chocolate, es el responsable de que tengamos este musical, y también fue responsable de la película original, así que claramente no tenía por qué salir mal. Y otro dato curioso también es que no va a traer la remake de Wonka ahora en 2023. Así que confiemos, como con Argentina en el Mundial. Elijo creer. En la película original de Matilda vemos una niña con inteligencia bastante dotada que no tiene el apoyo ni el cariño de sus padres. Y al inicio de la película nos muestran cómo ella tiene que sobresalir sola a esa corta edad. Y gracias a la lectura termina por saber muchas más cosas que otros niños de su edad. En esta versión nos introducen el nacimiento de Matilda como un milagro, como lo dice en la misma canción. Algo que acabo de notar es que acá realmente son los padres de Matilda, cuando en la versión original se supone que la adoptan. Solo un dato y un pequeño cambio que me acabo de dar cuenta. Aunque con los padres es un poco lo mismo, pero acá se hace más hincapié en la literatura, en cómo ayuda a Matilda a nutrirse. Y nos muestran esto mediante sus fantasías y de las maneras en las que se expresa. Por ejemplo, cuando le relata la historia a la bibliotecaria. Y todo esto es gracias a la lectura que ella tiene encima. Además de, como muchos, utilizar la lectura como método de escape a la vida a la que lleva. Leer es lo que la hace desconectarse y adentrarse en otra historia. Está bastante buena esa pequeña profundidad que le agregan al personaje. Y hablando de la bibliotecaria, están muy buenos esos pequeños intervalos de escenas que relatan su historia, de lo que ella va viviendo con la historia que le va relatando a la bibliotecaria, ya que todo lo que le ocurre lo termina narrando de una manera un poco más exagerada y todo un poco más literal. Hay un claro ejemplo de esto que es súper evidente cuando el padre la castiga, y lo relata obviamente cantando, como lo veo lo siente, o decide expresarlo ella. La actriz que interpreta a Matilda se llama Alicia Weir, y grábense este nombre, porque busqué y me enteré de que tiene 13 años de edad y yo me quedé choqueado cómo puede cargarse una película a los hombros de esta manera con una edad tan corta. Más de una vez tiene su momento para brillar y realmente lo hace. Y estoy seguro que la vamos a ver un poco más seguido en el cine, porque no me voy a cansar de repetir lo excelente que fue, cómo baila, cómo actúa, cómo canta, todo lo que hizo. Fui realmente fan. Y hablemos un poco de sus poderes. No son tan importantes como en la original y yo lo considero un punto a favor, ya que los usa bastante poco, como una forma de expresar ese enojo reprimido ante algunas situaciones. Así que banco que no se le haya dado tanto hincapié. En lo que sí se va a hacer hincapié en este video es que recuerdes suscribirte y activar la campanita. Algo que yo sentí que me pasó al inicio de esta película es cómo se veía todo visualmente, la estética del film y los efectos. ¿Qué quiero decir con esto? Algo me hacía ruido, empezó disgustándome y no entendía qué era, ya que sentía que muchas escenas era todo muy fake, todo muy falso, hasta que entendí el porqué de que se ve así. La película no intenta solo parecer una película más y ya está, sino que bueno, al menos mi interpretación fue que intenta hacernos sentir que estamos viendo una obra de teatro en vivo y en directo, salvo algunas escenas que tienen un despliegue artístico visual bastante importante, y sobre todo creativo, como esta que estás viendo en pantalla por ejemplo. Pero otras son planos secuencia donde notás que están en un set, ya sea por los objetos que los rodean o por el mismo fondo, que lo sentís falso, pero porque es parte de la magia del teatro, de ver todo en tiempo real. O capaz flasheo, pero yo lo sentí así. Y una vez que comprendí eso dije, ah bueno, va por ahí entonces. Pero podemos hablar por favor de las canciones. No hay chance el talento que tienen todos los chicos para coordinar de esa manera. Visualmente no hay nada que reclamarle a la película. De hecho, en particular, mi escena favorita es la canción final del colegio con la que Netflix promocionaba la película, junto con la canción del abecedario y las palabras, cómo las van juntando. Y si bien verla en español no está mal, recordemos que es una película para chicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que probablemente un niño de 6 años no pueda leer y seguir el ritmo de la canción, de todo lo que va pasando en la película y a la vez leer los subtítulos. De hecho, hay canciones bastante rápidas y frenéticas.
Entonces es algo lógico optar por verlas en español. Pero, si saben inglés o les da el cerebro para leer mientras escuchan, háganse el favor de verla en su idioma original, porque realmente se pierden un montón de cosas. Pero muchas, No es como cualquier película que te perdés una que otra referencia por verla doblada. En este caso te perdés muchas por la relación de las letras de las canciones con lo que se ve. Y como dije antes, en español no hacen un mal trabajo, pero claramente no es lo mismo. Ya sea por una que otra palabra o referencia, o simplemente por ser palabras diferentes que no entran en el ritmo de la canción. Y por ahí al verla en inglés y después en español te suenan raro. Un claro ejemplo de esto es la canción del abecedario. Las letras se ven reflejadas en lo que vas escuchando. Una letra que va, una palabra que lo relaciona. Y cuando llegan a la W en inglés, la nena le responde Why? Why? Mientras que en español le dice ¿Se entiende a lo que voy con esto? Además de como suele hacerse en las obras de teatro de este estilo, usan el inglés británico. Y al menos para mí siempre es bueno escuchar una buena pronunciación en inglés británico. En fin, si pueden, véanla en inglés. En general el musical tiene cosas muy buenas, donde destacan Matilda misma, las canciones y la narrativa con la que se intercalan las historias al principio. Pero en cuanto a algunos personajes, no todo es increíble. Y sí, hablemos de Tronchatoro. Y no creo que sea una mala Tronchatoro, de hecho es una excelente actriz. Pero al menos a mí, que es como lo dije antes, no la sentí real. Se notaba que era muy falso y estaba toda armada. Pero eso es una gran diferencia de la Matilda original. Por ejemplo, en esta visualmente sentía que su cabeza era demasiado chiquita para su cuerpo. Por ende era super fake. En cambio, el anterior Tronchatoro se la creía. Compraba con el personaje. Me daba miedo ya que la hacían ver como un monstruo. Y acá también lo hacen, pero no me intimidaba lo suficiente. Y la realidad es que siento que a los personajes tampoco. Porque si bien la señorita Miel era sumisa y tenía mucho miedo, los chicos podían mentirle o contestarle, como si no existiese un real peligro. En cambio, al anterior yo recuerdo que le he tenido miedo. Habría que ponerle esta misma película a un nene chiquito y ver qué tanto le intimida a Tronchatoro. Así que bueno, al 100% eso no puede ser tan objetivo. Y perdón, porque las estoy comparando cuando dije que no había que compararlas porque eran totalmente versiones diferentes. Pero bueno, es mi video. Después otra cosa que me quedé pensando diferente en ambas entregas es que en la original vemos que muchas escenas de Tronchatoro son súper exageradas, como la famosa escena de las colitas o la persecución en la casa. Pero al menos por lo que yo entiendo, la película nos hace ver todo como si estuviésemos en la piel de Matilda. Entonces tiene sentido que una nena vea a Tronchatoro que le da miedo con cosas muy exageradas. De hecho, en esta versión también tenemos la escena de las colitas, pero yo creo que como solo una referencia. Y antes de esta escena se habla de cosas terribles que ha hecho Tronchatoro. A lo que la compañera le dice, no, esas cosas son inventadas. Pero después Matilda termina viendo con sus propios ojos cómo sale volando su compañera. Entonces dan a entender que sí es real lo que pasó. No sé, eso medio que no lo entendí, medio raro. Otro punto negativo para mí es la señorita Miel, o la señorita Brea. Es un chiste. Porque la principal diferencia por la que me disgustó es que creo que en esta versión no tiene una participación tan activa. No la sentí tan importante como en la original. Y tampoco había una conexión tan grande con Matilda. Después su historia un poco todo lo mismo. Nada más que acá lo único que hace es adoptarla al final, como en la anterior película. Pero un punto muy positivo, y quizás haya gente que esté en desacuerdo conmigo, es Bruce. Pero en la original, a pesar de tener una escena tan icónica, Bruce solo estuvo para comerse el pastel. Y nada más, después no supimos más nada de ese personaje. En cambio, en esta versión tiene una participación mucho más importante. Se profundiza más al personaje. De hecho, es quien inicia la canción al final hablando sobre cómo se siente. O sea, tiene sentido cómo llega a esa escena. Ya que durante la película vemos cómo es al único que lo tiene todo el tiempo ahí castigándolo. Que es al único al que metió en el agujero, que lo lleva con el paraguas para todos lados. Y al final, que él inicie el canto, hace que libere eso que lo reprimía. Hermoso. Después esta pibita que estás viendo no hizo mucho durante la película, pero baila increíble y eso está bueno para remarcarlo. Curiosamente me hace acordar a la que mastica chile en Charlie y la fábrica de chocolate. A mí no me jodan, eso fue a propósito. Por cierto, casi me olvido de mencionar el increíble acierto de que Matilda vaya a destruir el agujero. Esta escena estaría reemplazando a la original en donde Matilda va a la casa de Tronchatoro a recuperar la muñeca. Pero reemplazarla me parece un acierto espectacular. Es una boludez que vaya a la casa de Tronchatoro a recuperar la muñeca. Si bien sé que tiene otro significado, pero no compré con eso. En cambio acá que vaya a destruir el agujero, que es donde todos los chicos le tienen miedo, o sea, tiene bastante más sentido. Y hablando del agujero, pero no del que pensás, siento que eso también toma más relevancia durante la película. El agujero es un lugar donde da miedo al principio en la película original, pero solo al principio, después como que se olvidan de esa idea. En cambio acá tiene una participación mucho más fuerte. Es relevante amenazarlos con que van a ir ahí. De hecho hasta da más miedo, y es el detonante de la escena final. Así que me encantó ese cambio. Otro cambio que también noté es que Matilda acá no tiene hermano. Y lo veo bastante lógico, la verdad, mejor que los padres no hayan querido tener hijos nunca, no que tengan una preferencia entre hermanos. Total, el hermano era un cero a la izquierda, nadie se va a acordar de que existía. También se hace una referencia bastante importante al bullying en la película. De hecho, esta escena con un diálogo bastante explícito del bullying. En conclusión, la película me gustó, pero me gustó normal,
pero porque a mí en general los musicales no me encantan. De hecho voy a ser sincero y es que a la mitad de la película un poco me cansé, me saturó, pero porque la película también es muy intensa, o sea, es un musical de verdad. O sea, no pasan 3 diálogos que están cantando de nuevo. Y puede haber gente que le encante eso, pero a mí precisamente no tanto, la verdad. Me satura, me pudre, basta, no quiero escuchar canciones. Pero es un ratito, porque eso pasó a la mitad de la película y 15 minutos después, cuando arrancó el clímax final, me atrapó de nuevo. Pero bueno, que a mí no me gusten los musicales no significa que no me dé cuenta de lo increíble que es esta película. Así que claramente sé reconocer eso y por eso mismo la estoy recomendando. Sobre todo a las personas que les gusta o viven los musicales de una manera más frenética que yo. Así que recuerden mirarla y sacar sus propias conclusiones, que es lo más importante. Y dejar un comentario sobre lo que piensa porque a mí me interesa leerlo.